Señal en todo el Perú y está con nosotros Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que está de regreso. Muy buenos días, muchas Bienvenida. Gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Cómo ha encontrado las cosas, Paola? Reconociendo el territorio. Sí, en realidad ayer he tenido una reunión bastante interesante con todo el equipo del ministerio, tomando nota, yo creo que siempre mirando de manera positiva, ¿no? El ministerio se creó con un objetivo claro y el objetivo claro es poner el piso parejo para que en algún momento todas las personas que han estado en proceso de inclusión o estaban excluidas y en proceso de inclusión finalmente tengan todos los servicios, y ya no existan programas sociales, porque los programas siempre dijimos que eran temporales y focalizados. Hay algunas acciones que se desarrollaban que no las he podido identificar, hay otras que se están fortaleciendo. Creo que una buena noticia respecto a los programas sociales, por ejemplo, es que Jaliguarma está comenzando con un 94% de atención. Nosotros dejamos la Amazonía, ¿no?, como una prioridad con relación a Jaliguarma, por ejemplo, y he tomado nota el día de ayer que ya no solamente se da desayunos y almuerzos, sino también se está dando cenas, sobre todo en los colegios que son internados, ¿no? Entonces, yo creo que hay aspectos importantes, positivos, cuando se reconoce que las cosas se han hecho bien. Ahora, nosotros muchas veces hemos recibido muchas denuncias de Jaliguarma con respecto a la calidad, ¿no?, de los alimentos, y ahora que estamos viendo esta lucha contra la anemia, han habido cambios, por ejemplo, en los alimentos de Jaliguarma para que vaya de acuerdo a esta lucha. A ver, yo creo que hay un tema que es bien importante y es que la anemia, que estamos en 43%, principalmente se da en los niños más pequeñitos, es decir, donde no llega Jaliguarma. Entonces, cuando a veces se menciona que Jaliguarma o hizo bien o hizo mal su trabajo contra la anemia, Jaliguarma no ataca anemia, ¿sí? Anemia se ataca directamente a partir de los 6 meses. Y hay una decisión que es sumamente importante y creo que es importante desarrollar, y es que la anemia es la deficiencia de hierro en la sangre. Los niños durante su primer año de vida, sobre todo a partir de los 4 meses, es donde más necesitan hierro. Y es donde más consumo de hierro va a requerir si no tiene el necesario. A los 4 meses, a nivel nacional se tiene evidencia que los niños, hay un porcentaje muy chiquito que tiene anemia. Entonces, la prevención se tiene que hacer a los 4 meses. A los 4 meses, ¿qué consumen los niños? Leche materna. Entonces, promover la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y gotas, porque los niños ni siquiera pueden comer papilla, ¿no es cierto? O la papilla de la verdura. Todavía no. Todavía, entonces, de 4 a 6 meses es prevención. Ese es un tema que es central y que los papás y las mamás que nos están escuchando, es central. Sus gotas de sulfato ferroso que les tienen que traer en el centro de salud y su lactancia. A partir de los 6 meses el niño comienza a comer papilla. Hay un trabajo de comunicación muy importante. Porque hay esta confusión, ¿no? Y acá hay otro tema que es importante, y es que los niveles de anemia están siendo más elevados en zona urbana AB. Ojo. O sea, no es que... ¿Y esto por qué se está...? Y esto porque lo segundo, porque los niños que viven en Lima, en la capital del Perú, o en la zona de la selva, tienen la misma demanda de hierro. Y por lo tanto, si las mamás no le dan lactancia materna, ¿sí? Que es el primer problema, ¿no es cierto? Y las gotas, y es importante, mamás, papás, cuando tú le das gotas de hierro a los niños, se estriñen. Entonces las mamás dicen, no, se estriñen, le duele el estómago, les dejamos de dar. No, se les tiene que dar. Yo tengo un hijo de 12 y de chiquitito, bebito, me dieron gotas, me las escupía, porque es horrible, es como si lamieras un fierro. ¿Sí? Es horrible. Entonces, pero hay que dárselas. Y se va a estreñir, entonces tenemos que darle la leche. Entonces, esa parte es sumamente importante. Y el mayor porcentaje de anemia en nuestro país, entonces, ¿qué edad es? Entre 6 meses, 1 año y hasta el año y medio. Claro, que además es el momento crítico del 43%. Ese dato es de ellos. El 43% es de ellos. Sí. Entonces, los niños en edad escolar no, que ven... hay un porcentaje, sí hay porcentaje de anemia, pero mínimo. No llegan ni al 20%. El problema de salud pública... Ahí. El problema de salud tiene que ver pública no con es en niños de 3, claro, son los chiquititos. El problema es que ese es el momento crítico en el desarrollo del neuronal, cerebro. Exacto, en el desarrollo neuronal. Así Ahora, es un problema también de educación, porque, Pablo, tú estás diciendo,
ni siquiera depende de los estratos socioeconómicos. No depende. ¿No es cierto? No Entonces, depende. ¿eso con qué tiene que ver? Con que no hay lactancia materna, No hay lactancia en primer materna lugar, y no hay inclusiva. hábitos alimenticios con Apenas, contenidos mira, proteicos Así suficientes. es. A los ¿no? 4 meses, lo único, mamás y papás, es gotas de hierro. No le puedes dar otra cosa. O es leche y gotas. Claro, pero es que... Pero a partir de los A 6, partir de que empiezan a partir de comer- los 6, a partir de los 6, sí tienes que darle más hierro. Entonces, ahí vienen los hábitos alimenticios. En ambos casos, ¿sí? También hábitos de higiene, lavado de manos, para que no se vayan en diarreas. Entonces, tú le puedes dar todo en la papilla de fruta, comen su plátano aplastado, le echas el sobrecito del multimicronutriente. Sin embargo, se va en diarrea si es que no tienes hábitos alimenticios. Pero esto tiene que ver también con otros problemas sociales. Es que las mamás de nuestro país tienen que salir a trabajar, no están formalizadas, no están en planilla, no reciben sus meses de... Pero eso es lo que tú has llamado la atención. O sea, tú Exacto. dices, los programas sociales son paliativos y temporales porque lo que tenemos que resolver de fondo es ¿Cómo la le dices? pobreza. Yo lo que digo es, ¿cómo le dices a las mamás? Den de lactar, den de lactar, den de lactar, si se tienen que ir a trabajar y se les corta la leche, no pueden estar con la criatura. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que generar otras condiciones en los centros laborales, en los espacios, en los cunamás. Se tienen lactarios, ¿no? En los cunamás se tienen lactarios para que las mamás puedan sacarse la leche y dejar los biberones, porque esa es una alternativa, dejar los biberones. No es cómodo, no es fácil, pero se tiene que trabajar en eso. Ahora, es importante, de 4 a 6 es prevención, pero a partir de los 6 los niños ya la comen papilla. Entonces, ahí es donde se abre el 70%, es impresionante, de 4 a 6 la anemia es mínima y a los 6 meses inmediatamente. ¿Por qué? Porque es donde más se requiere. Claro, pero muchos de esos niños a los 6 meses no están con sus No papás están todo con el sus día. papás, pero es importante, sí, también, si se les da los multimicronutrientes. No están con sus papás todo el día. De hecho, los tenemos, muchos de ellos en cunamás. Vamos a ir a la pausa, Pero Paola, si lo permite. Estamos regresamos con a- Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que ha dicho, reitero, que los programas sociales son temporales y focalizados y que lo que tenemos que hacer es cerrar las brechas de la pobreza en el Perú, así y eso es. tiene relación directa con el empleo, con el acceso a servicios públicos de calidad, como el agua. Así Por es. ejemplo, de eso nada vamos a sirve hablar. todo lo que hagamos con el acceso a servicios públicos de calidad, como el agua. Así Por es. ejemplo, De de eso nada vamos a sirve hablar. todo lo que hagamos y el agua que toman Si no los tiene niños el agua. es una porquería que les termina dando diarreas y eliminaste todos los nutrientes que le diste, ¿no? En media hora perdiste todo el esfuerzo Así que es. hiciste en una semana. Estamos con Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos hablado del tema de la anemia y hemos hablado del problema de las brechas y cómo se resuelven. Pero antes eso, el tema del agua, de la calidad. Hemos hablado del problema de las brechas y cómo se resuelven. Pero antes eso, el tema del agua, de la Sí. calidad del agua. Así es. Nicolás, cuando hablamos de anemia, y yo no quiero dejar de lado la desnutrición crónica infantil, ¿sí? En el Perú existe y sucede algo particularmente extraño, ¿sí? Con relación a la desnutrición crónica infantil, Perú es un modelo en el mundo, ¿sí? Exportamos nuestro modelo de reducción de desnutrición crónica infantil porque se tomó decisiones desde la época del expresidente Toledo, implementó el expresidente García, el presidente Humala las consolidó y se han continuado hasta la fecha con el presidente Kuczynski y con el presidente Vizcarra. Entonces es un modelo estudiado por el Banco Mundial y con publicaciones. La desnutrición crónica infantil sigue bajando en nuestro país. No es cierto que suba, sigue bajando y seguiremos trabajando para que baje. La anemia es deficiencia de hierro, ¿sí? Desnutrición crónica infantil tiene que ver con crecimiento, o sea, talla respecto a la edad. Y anemia es hierro. La desnutrición es terrible también, porque es conexiones neuronales. La anemia, si no se soluciona, pasamos a un estadio de perjuicio en el desarrollo del niño. Para lo que es desnutrición crónica infantil y anemia, el agua son las 2 de las 3 causas. El agua segura. ¿Y qué es agua segura? Lo más básico, agua clorada, para comenzar. Entonces, uno de los temas que hemos conversado con el premier, con el presidente, es justo esta importancia de cerrar brechas, de que cada sector tiene una tarea, ¿sí? Pero si nosotros articulamos y decimos muy bien, acá hay poblaciones que no tienen los 4 servicios básicos: agua, saneamiento, conectividad, ¿no? Y luz.
Con esos 4 servicios básicos, además de educación y salud, evidentemente, podemos ayudar al despegue. ¿Qué puede hacer una señora del programa Juntos, recibiendo y ahorrando lo que pueda de sus 200 soles cada 2 meses? Cuando llega a Foncodes, le plantea emprendimientos, le dan recursos para que emprenda, pero quiere hacer, porque tenemos casos importantísimos de, están haciendo sus panaderías. No tienen agua segura, no tienen luz, no tienen conectividad para hacer sus panes más allá de su ámbito, entonces se tiene que trabajar de la mano en la línea de cerrar brechas. Porque si no les va a costar mucho más la producción. No, en realidad no solamente le va a costar, no van a salir adelante. Entonces hemos hablado, para cerrar la idea, con Carlos Bruce, ¿sí? Con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el ministro de Energía y Minas, y en estos días vamos a estar reuniéndonos ya para avanzar en tenemos un mapeo como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de qué distritos en todo el país tienen 1 servicio, 2 servicios, 3 servicios y los 4 servicios. ¿Cuántos en rural? ¿Cuántos en urbano? Entonces vamos a avanzar, y en el tema de agua vamos a trabajar muchísimo. Es una prioridad el tema de agua. Es uno de los, de los debes, ¿sí?, del Estado y de la administración pública a los ciudadanos. Entonces no solamente nos vamos a poner brechas del mundo urbano, sino también del mundo rural, porque es ahí, y sobre todo, ¿no?, trabajo muy fuerte con la Amazonía. Claro, pero, o sea, tú hablas, Paola, y porque te he escuchado desde antes con ese mismo discurso, y me parece que es muy importante de gente que está en este tipo de ministerio, no por razones políticas, así es, sino porque sabe el tema y sabe lo que hay que hacer. Pero uno de los temas claves es romper las brechas. Y eso tiene que ver con la necesidad de generar empleo y generar empleos estables, con ingresos permanentes que le permitan a la gente una calidad de vida. Entonces es muy loco cómo tienes un déficit de infraestructura en educación de 100.000 millones de soles. Tienes que invertir fortunas en la reconstrucción, en hacer represas, que además van a estimular la agricultura, y eso te va a permitir desarrollar la agroindustria. Y vas a poder tener revoluciones como la de Ica en todo el Perú. O sea, en Ica las mujeres trabajan. Así es. Les has cambiado la vida a las mujeres. Así es. Porque no son, en Ica no hay empleadas domésticas. Tienes que importarlas de otras regiones. Porque las mujeres iqueñas están trabajando en el campo su hora, y tienen sus derechos laborales y tienen su dinero. O sea, todo está integrado, ¿no es cierto? No hay manera de mirar el desarrollo si no es un trabajo integral. En el tema de empleo, ¿no?, y en el tema de reducción de pobreza, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cumple un rol importante, pero si no hay crecimiento, si no hay empleo, no hay reducción de pobreza, ¿no? Sobre todo la pobreza urbana, todo el tiempo. Sobre todo la pobreza urbana. La pobreza urbana es mucho más dura que la rural. Nosotros vamos al mundo rural y vemos a una persona que es extremo pobre, tiene su casita de todas maneras. Por ahí que le acompaña una gallina y un cuy, ¿sí? Tiene un espacio por lo menos para salir de la puerta de su casa y mirar las montañas, ¿sí?, mirar el bosque. En el mundo urbano, la pobreza es terrible, porque no tienes dónde vivir y no tienes de qué alimentarte porque tienes alrededor es tierra. Por lo tanto, el tratamiento, ¿no?, de la pobreza es distinto, y la única manera en lo urbano es generando empleo. En el país es generando empleo, pero en lo urbano con mayor razón. En el rural tú comienzas a trabajar desarrollo productivo, comienzan a criar cuyas, comienzan a vender, comienzan gallinas y comienzan a comercializar. Y ahí la educación financiera es clave. A eso quería llegar yo. Acá la clave para la inclusión es la educación. Así es. En todos los niveles. Totalmente. Y vamos a trabajar de la mano con la ministra. Porque si no educas a las mujeres embarazadas a cuidarse y a poder cuidar a ese bebé, entonces vas a tener niños anémicos de todas maneras. De hecho, y gracias por el comentario, el día martes a las 8 de la mañana hemos estado con más de 35 alcaldes de Lima Metropolitana, reunidos bajo el liderazgo de la ministra de Salud, con su lema, para tratar el tema de anemia. Pero una de las diapositivas que presentaba el doctor encargado, de articular todo este proceso, decía, de 12, 13 años a 17 tienen que consumir también ácido fólico, para comenzar. Y lo segundo es, efectivamente, tenemos que generar una conciencia en las adolescentes y los adolescentes para revertir esta tasa tan dolorosa de embarazo adolescente. Porque ahí comienza todo el círculo.
tengo un bebé, ¿dónde lo dejo? No tengo dónde trabajar, no termino de estudiar, ¿qué oportunidades se generan? Entonces, es realmente absolutamente integral y uno de los temas centrales que hemos desarrollado ayer en el primer Consejo de Ministros en el que me he incorporado con las nuevas ministras, nuevos ministros, el Premier Salvador Solar, es concentrarnos en trabajar conjuntamente. O sea, ahí donde uno está interviniendo, cómo intervenimos los demás de manera conjunta para sacar adelante. No es yo pongo la luz por acá, yo pongo el agua por acá. Sí, hay que ponerla porque cada sector tiene metas, pero ¿qué metas conjuntas generamos? Y todo esto en un marco de descentralización. O sea, yo creo en la descentralización. ¿Sí? Como tenemos servidores y funcionarios que han hecho uso y abuso del poder y merecen la mayor sanción en dos tipos. En la cárcel y que les quiten todo lo que sacaron del país. Todo, absolutamente todo. Y para eso el gobierno ha aprobado un reglamento para la extinción de dominio, pérdida de dominio de los bienes, y eso qué significa que se los van a quitar. Entonces alerta, ¿no? Para que hagan su costo-beneficio si es que están pensando en que solamente van a estar en la cárcel, si no, se los tienen que quitar. Es ahí absolutamente drástico. Pero también todo el proceso, ¿no?, de trabajo conjunto y mirar cómo sumamos energía, salud, educación, ambiente, porque necesitamos en un país, ¿no?, donde tenemos el 60% de nuestro territorio de bosque. Las comunidades son riquísimas en recursos naturales y tenemos que trabajar ahí. Y ahí son los bolsones de pobreza. Entonces tenemos que llegar ¿con qué? Con intervenciones del Estado ecoamigables. ¿No? Lo conversábamos ayer con la ministra del Ambiente, o sea, ecoamigables, tenemos que entrar, sí, pero no a generar una distorsión en el territorio. Y ahí yo creo que el mejor ejemplo de trabajo en este momento de articulación va a ser el tema de la Pampa, como ya se ha mencionado, y tenemos que replicar todo eso en los diferentes espacios. Paola, tenemos que terminar por hoy. Un gusto reencontrarnos, ¿no? Después de tiempo, que volvemos a conversar de estos temas y regresamos en muchos aspectos al punto donde nos quedamos, como se... Y ¿no? Esperemos que se pueda revertir el círculo vicioso. Y yo creo que es importante ponernos metas, trabajar con transparencia y con rendición de cuentas a la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso. Vamos a estar permanentemente en contacto con la ciudadanía, trabajando de la mano con los gobernadores y con los alcaldes. Esto no es un trabajo del gobierno nacional. A ver, Juanito, y con esto cierro, ¿no? Juanito y María viven en Purús y será responsabilidad seguro del alcalde, del provincial, del gobernador y de todos los ministros. Por lo tanto, si nos enfocamos en el ciudadano como centro, ese es el punto de acuerdo con todos. Yo quisiera